Muy bien, para los que se están incorporando, muy buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Espero se encuentren muy bien. Tenemos al momento 105 estudiantes conectados. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Derecho Procesal Constitucional. Tenemos ya la semana número 13, lo que significa que tenemos semana 14, 15, 16 y exámenes finales, y esto se acabó. Señores, esto se acabó. Espero que el mensaje inicial que estaba platicando hoy ya con los que estaban conectados, con las personas que se conectaron de forma puntual, es el hecho de que de la aplicación de la carrera, ustedes tienen que tener ya bien claro a estas alturas cuándo o cuál es la especialidad del derecho a la que piensan dedicarse, y si van a, y si su sueño, como lo fue el mío, y Dios me permitió cumplirlo, pues tener una oficina jurídica, bufete jurídico, de la forma que ustedes le quieran denominar, y poder lograr que las personas confíen en ustedes y le presenten los casos a ustedes. Hoy en día ha cambiado muchísimo eso. Hoy en día aquel abogado que se sienta en su despacho y hasta da números para que, o citas para que lo atiendan, eso está un poquito del pasado. Hay formas que sin que contravengan las normas del Código de Ética Profesional, permiten poder seguir contando con esa confianza de las personas, que no es fácil, que no crean que ustedes van a aperturar su oficina y van a tener una cola de personas ahí. No, no es así. Y de hecho, las personas, especialmente en el derecho, y eso se los digo yo a todos mis amistades, ¿verdad? Es el único profesional que veo yo que se le llega a consultar y no creen que se les va a cobrar, o sea, no creen que se les tenga por qué cobrar por una consultita. Sin embargo, la misma ley lo regula, ¿verdad? Que toda consulta genera honorarios. Bueno, mis estimados, para hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante importante, lo que es la jurisprudencia constitucional. Y para tal efecto, vamos a tener como objetivo de clase conocer la jurisprudencia constitucional. Yo les he indicado que a mí realmente me gusta mucho los alcances de ese verbo rector, conocer. ¿Por qué conocer? Porque conocer nos implica que lo entendemos, que sabemos a qué se refiere. Bien, vamos a empezar con los siguientes aspectos. Vamos a partir del hecho de que en Guatemala, ¿cuál es la fuente del derecho? So, ustedes saben que estamos saben que estamos en comunicación con el tema, estamos conectados por medio del correo electrónico. Ya tengo algunos correos en donde compañero Milton Powell Flores está haciendo ya sus consultas, y también tenemos, ok, ahí estamos. Muy bien. La actividad, les decía que la fuente del derecho en Guatemala es la ley. Esa es la fuente. ¿Y dónde está regulado eso? En la ley del organismo judicial. Sin embargo, en el caso hace referencia que la jurisprudencia la complementará. Bien, vamos a empezar analizando esto, analizando un poquito de antecedentes de esto. La actividad jurisdiccional desplegada por el Estado para la realización efectiva de una norma jurídica, que es lo que quiere decir pequeña oración que le acabo de dar lectura. La actividad jurisdiccional es la actividad de los juzgados, la actividad de los tribunales, realizada por el Estado, para que se le dé cumplimiento al ordenamiento jurídico. Este termina con la aplicación, con la efectiva aplicación de la misma ley, y con la cual soluciona un caso concreto. Ejemplo,
viene una persona, un caso que me recibí ayer. Viene una dama y le interpone una demanda a un hombre por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica porque indica, de acuerdo a la denuncia establecida en el Ministerio Público, de que, de que le indicó de que a él le caía mal, que la despreciaba y que iba a hacer que la echaran del trabajo. Realmente, en este caso, pues yo no sé, ni mi persona, ni el otro abogado, ni mucho menos el Ministerio Público y todavía menos un juez, tiene una bola mágica para retroceder el tiempo y ver lo que pasó. Pero aquí vamos en tema de pruebas y por eso, ¿cuál es el tema de las pruebas en este caso? En este caso, el tema de las pruebas hace referencia a que ellos tienen dificultades en relación a temas laborales y la persona no tiene una situación de dependencia con la persona, pero trabaja en el mismo lugar. Y la persona ya se le han levantado varios actas o conocimientos en relación a su mal desempeño laboral. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se pretende? Ya que se tiene otra audiencia la otra semana, es demostrar que realmente en este caso no hay una situación de violencia psicológica, sino que la persona está haciendo uso de esta ley como en su momento determinado lo han pretendido utilizar incluso algunas funcionarias públicas o personas bastante de puestos altos, donde lo que están pretendiendo es hacer uso de una ley y le está denominando violencia psicológica cuando realmente lo que está sucediendo son situaciones eminentemente laborales y de acuerdo a lo que indica la prueba. Como les digo, yo no estoy ahí y estoy lógicamente ejerciendo la defensa de una persona. Entonces ahí hay un caso concreto. Entonces, ¿cuál es el caso concreto? Pues estoy estimando yo que este caso va a finalizar donde se le va a prohibir pues que se acerquen dentro de eso, lo que no pueden haber medidas de alejamiento toda vez de que trabajan en el mismo lugar y se estaría violentando el derecho al trabajo de cualquiera de ellos. Entonces, esto se tiene que dilucidar en otra vía, y es la vía laboral. Recordemos que el derecho penal es de última ratio, es la última razón. Aquí se están yendo por una vía con la finalidad de amedrentar una conducta y la otra persona pues ya tiene todo lo necesario para que pueda ser despedida. Ese es el caso concreto. Entonces, así se dilucidan estas situaciones. Con ello, la generalidad de la norma jurídica adquiere el carácter especial necesario para convertirse en real y efectiva sanción del derecho positivo. Es decir, encuadra realmente la conducta que tuvo este hombre con lo que regula la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Encuadra exactamente y, quién ejerciera cierto tipo de violencia en contra de esta persona será sancionada de tal forma. Encuadra desde mi perspectiva, pero es mi trabajo demostrar que no lo hay, sino que hay otros motivos y eso se le tiene que evidenciar ante un órgano jurisdiccional. Entonces ahí se aplica la realidad. Aquí es fácil, aquí es fácil, normalmente es común que las personas se asusten cuando les llega algún tipo de citación de índole penal por el Ministerio Público. Pero les dije, pues tranquilícese un poco, porque realmente yo sí quiero, ahorita llego a decir que usted me amenazó de muerte, voy y usted lo van a citar, usted puede hacer lo mismo. O sea, aquí cualquier persona puede acusar de otra cosa a cualquier persona. Ojo con esto. ¿Por qué les estoy indicando esto? Y sé perfectamente que no es derecho penal, pero es la mejor forma como pueden ejemplificarlo. Cualquiera puede acusar a una persona de cualquier cosa. Y precisamente he estado esperando durante 3 años un debate para que absuelvan a mi cliente y amigo también, para después poder poner la denuncia por denuncia falsa. Pero para que eso se ponga es necesario el requisito sine qua non, tal y como lo dice la ley, cuando una persona que el juzgado o tribunal declare que fue espuria la denuncia, tiene que ser declarado de esa forma. Entonces, para cumplir Para el cumplimiento de esta tarea de la aplicación de la ley, el Estado se organiza a través de los órganos específicos cuyos caracteres y funciones le asignan el mismo ordenamiento jurídico. Esta función ejercida por los órganos jurisdiccionales es lo que comúnmente conocemos como jurisprudencia, es la actividad
de los órganos jurisdiccionales. Es lo que comúnmente, no estoy diciendo que ahí está la definición. Ojo con esto. No obstante, la organización y función de los órganos jurisdiccionales y su constante desarrollo para enfrentar los retos de una sociedad en constante evolución, los hechos y las circunstancias que las normas pretenden regir siempre evolucionan con rapidez superior a la marcha que puede imprimirse el derecho por la función legislativa del Estado y que se pretende tutelar efectivamente por medio de la función jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Les pongo un ejemplo. Realmente yo necesito que los casos que yo les planteo no lo analicen como estudiantes, analícenlo como que alguien esté llegando con ustedes y les está poniendo el caso, ¿qué le van a contestar ustedes a su cliente, a su amigo, como les he dicho, los primeros, bueno, no, yo no les denomino clientes, ¿verdad? Porque es difícil que paguen, pero es la familia, ¿verdad? Ah, mira, sobrino, yo sé que ahorita que recuerdo que estás estudiando Derecho, ahorita que ya sé que te graduaste, fíjate que tengo mi casito por ahí, necesito que me ayudes, ¿no? Y la consulta es, y fíjate que necesito que analicen este caso, necesito que lo analicen y ustedes se van a dar cuenta por qué todavía no me mandan respuestas, ¿verdad? Hoy vamos a avanzar un poquito más porque aparte quiero hacer un ejercicio de búsqueda de jurisprudencia y cómo aplicarla. Ojo, para colocar y que sepan qué es la jurisprudencia, dónde está regulada. Es fácil, dos, tres diapositivas y se acabó ahí, y ahí nos vamos con todo. Pero necesito que sepan qué es, pero lo principal, cómo se aplica. Y en la medida que entiendan cómo se aplica, de verdad uno, en el caso mío, uno se enamora de esa herramienta. Uno no, es imposible que uno llegue a en este caso, a un debate sin estar armado con jurisprudencia estudiada. Es decir, es donde le voy a decir yo, señor juez, si bien es cierto, está esta cosa, pero el Tribunal Constitucional en sentencia de amparo número tal, tal y tal, y de las 28, 35, 48 páginas que tiene eso, yo le coloco el extracto. Se deduce que ahí está, le estoy indicando al señor juez o al tribunal en su caso, cómo se ha resuelto en casos anteriores, qué es lo que han pensado personas que en conjunto pues, tienen mayor jerarquía, no tal vez la palabra correcta no sea más conocimiento, pero sí mayor jerarquía en análisis. Eso es lo que les estoy indicando. Entonces, de esa cuenta, podemos ver cómo se analizan estos casos. Y les decía yo, bueno, ¿quién comete el delito vamos a analizar un delito, ¿verdad? Como les digo, es algo que me dedico y es lo que os puedo poner a analizar. ¿Quién comete el delito de robo? Analicémoslo así. ¿Quién comete el delito de robo? O sea, ¿cuándo una persona comete el delito de robo? ¿Por qué les estoy poniendo a buscar en relación al delito de robo? Por el siguiente caso. A ver, ¿qué creen ustedes y, si llegan dos asaltantes y uno de ellos y encañona a una pareja y en una calle solitaria les quitan sus pertenencias, sus teléfonos, sus maletines, su computadora y después de esto salen corriendo y viene una patrulla y los captura. Primera pregunta, ¿qué delito cometieron? ¿Qué delito cometieron? Bueno, sabemos que están cometiendo el delito de robo. Ahora, ¿qué tipo de robo? ¿Robo normal o un robo calificado? Ayúdenme a analizar este caso, por favor. En su momento les voy a decir cuál es la pregunta toral de esto. Bueno, digamos que estamos ante el delito de robo. Ok. Pero resulta que cuando los captura la policía se percata que es un arma de juguete.
Entonces aquí es donde les hago la pregunta. Y por eso les digo, sé que no es clase de derecho penal, pero necesito que explicarles cómo se aplica la jurisprudencia para aquellos que están diciendo, ¿y este que está hablando? No, tiene una razón esto. La teoría del delito consiste en analizar los elementos positivos y negativos de una conducta humana con lo que regula la ley. Si encuadra exactamente, entonces hay un encuadramiento de la conducta de la persona con lo que regula el tipo penal. Si no encuadra, entonces no hay comisión del delito. ¿Sí? Entonces, en el caso que les estoy indicando, el artículo 251 que indica robo, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Ese es el robo. Aquí hubo violencia anterior. Sí, ¿cómo sabemos que hay violencia? ¿Cómo sabemos que hay violencia? Ah, por el arma, pues no se lo entregó porque quería. Ahora veamos cuáles son los casos cuando es robo agravado. Y primero, cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, pues era una de las circunstancias. Cuando se empleare violencia en cualquier forma para entrar a un lugar del hecho, si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellas. Ah, bueno. Cuando los delincuentes son más de uno y llevan armas. Llevaba armas, sí, pero el arma era de juguete, no encuadra. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Encuadra o no encuadra eso? Entonces, ahora ustedes se van a dar cuenta, ¿cuál es la diferencia entre, entre que sea robo o que sea robo agravado? Entonces, pónganse un poquito del lado de la familia del delincuente, que lo que quiere es, bueno, si estaba haciendo cosas malas, pero que lo condenen a lo menor. Y también pónganse del otro lado, ¿verdad? O sea, ¿es robo o es robo agravado y por qué? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos vamos a hacer pedazos tanto en eso? Si al final de cuentas sí lo cometió y hay dudas. No, porque por el robo del artículo 251 son de 3 a 12 años. Y les sé decir, con una buena defensa se logra que sea condenado a lo mínimo, a los 3 años. Y 3 años y pueden tener ciertos beneficios. Mientras que el robo agravado es de 6 a 15 años. Y 6 años no son conmutables, a diferencia de los 5, ¿verdad? Entonces, sí hay una gran diferencia. Sí hay bastante diferencia en esto. Entonces, ahora les pregunto, ¿cómo, cómo determinamos si esta arma de juguete lo encuadramos dentro de lo que es el robo agravado o el robo? Porque si tenía un arma, pues es de juguete, entonces no es un arma. La, la ley de armas y municiones en su definición no dice también las de juguetes que simularán ser. No, no es así. Entonces, aquí es donde entramos a aplicar lo que es la ciencia del derecho y cómo aplicamos esta ciencia del derecho. Voy a proyectarles una sentencia. Momentos. Y les voy a compartir lo que aparece en esta sentencia de la Corte. Ok,
Esta es una sentencia de la Corte. Entonces vamos a analizar lo que regula acá. Esta es la sentencia que utilizan en su momento para adjudicar qué es lo que pasa con el arma de juguete. Veamos pues. Hace referencia. El Código Penal relacionado con el artículo 1, numeral 3 de las disposiciones generales del mismo cuerpo normativo en el que argumentó el tribunal Alquem, que es ante el superior, incurrió en violación del precepto legal por falta de aplicación, al haber errado respecto a aplicar el artículo 251 de la ley sustantiva penal, cuando el adecuado a aplicar era el 252 de la misma ley. Es decir, que debió haber aplicado el 251, que era robo, en lugar, debió haber aplicado el 251 robo, pero realmente era robo agravado, o sea que esto lo impuso el Ministerio Público. Atribuida a ambos procesados, se subsume en el tipo penal de robo agravado y no únicamente en robo, ya que no obstante quedó acreditado que el arma utilizada por los procesados era de juguete. Estos la utilizaron al momento de cometer el ilícito con el objeto de apoderarse de bienes ajenos, ejerciendo intimidación y violencia psicológica al agraviado, el cual desconocía que el objeto no era real, por lo que concurría a la aplicación de la agravante, o sea, era robo agravado. Ahora bien, aquí es donde viene la ciencia del derecho que nos provee la jurisprudencia, y son estos extractos los que los litigantes utilizamos para, en este caso se está demostrando que tiene que ser un delito más grave, o en el caso de la defensa, pues busca la jurisprudencia para aplicar que sea un delito menos grave. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, resolvió la improcedencia de casación interpuesta por el Ministerio Público, estimando para el efecto en su parte conducente. De manera que, con lo anteriormente acreditado por el tribunal sentenciador, se arriba a la conclusión que los acusados portaban el arma de juguete con el objeto de intimidar a su víctima en el hecho ilícito que cometieron en contra de él. De esa cuenta, la intimidación causada con el arma de juguete determina la violencia ejercida para cometer el delito, de donde se desprende la calificación de la conducta como robo. Ahora bien, el artículo 252, numeral tercero, Código Penal, al referirse al uso de armas por el sujeto activo para la calificación de la conducta como robo agravado, aunque no se haga uso de armas, debe concatenarse con el numeral tercero del artículo 1 de las disposiciones generales del mismo código. Se refiere a que todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse y todo instrumento apto para dañar, de ahí que se deduzca que lo que se considere por arma debe corresponder a un objeto o instrumento potencialmente ofensivo en la realidad práctica, de manera que un arma de juguete no concurre en los presupuestos del referido numeral tercero del artículo 1 y consiguientemente tampoco en el numeral tercero del artículo 252. En todo caso, como antes quedó referido el hecho de que el sujeto pasivo desconociera la verdadera naturaleza del instrumento, llegando a creer que se trataba de un arma real, configura exclusivamente la intimidación que conlleva la violencia del artículo 251 al tipificar el robo, sin dar lugar a la calificación del hecho como robo agravado, en tanto sin importar el conocimiento o percepción del sujeto pasivo. La norma penal exige, como ha quedado indicado, que el instrumento o objeto sea efectivamente ofensivo o apto para dañar, lo que no ocurre en el caso concreto. Por ende, no existe vicio de fondo denunciado en casación. En consecuencia, el recurso planteado por motivo de fondo debe declararse improcedente. Vamos a interrumpir acá. Y vamos ahora a continuar con la presentación. Ok. De esta forma, así es como se demuestra dentro de un litigio en todas las ramas del derecho cuál es la opinión de los tribunales superiores en referencia a esto. Estos análisis, esas perlas de sabiduría jurídica
porque eso es en lo que terminamos convirtiéndonos en científicos del derecho, en estudiosos de la rama del derecho de cómo se aplica algo. No es porque nos caiga bien, no es porque nos caiga mal, sino que es lo que realmente se debe de aplicar. Entonces, yo no comparto esa forma de pensar. Ok, está muy bien que no la comparta, pero aquí dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y leyendo algunos correos, el compañero Milton Powell indica, con base al artículo 1 de la ley contra el feminicidio, claramente indica que se da una transgresión a esta ley cuando existen relaciones de poder o confianza en el ámbito público-privado. Esto es importante porque muchas veces no existe relación directa entre la fémina y el supuesto agresor, sino simplemente se encontraron o se conocieron en un restaurante, por lo que en los casos no puede aplicarse la ley. Efectivamente, pues aquí para mi forma de, no es solo por el hecho de que, o sea, la defensa, sino que realmente no encuadra, sino que es muy obvio cuando en algunos casos, de acuerdo a la información que yo tengo hasta el momento, pues hay un aprovechamiento, o sea, una situación que es laboral, una discusión laboral la están convirtiendo en una situación penal. ¿Por qué? Porque ahí amedrentan al hombre, es su forma de amedrentar en algunos casos. Y es la información que yo tengo hasta el momento. Como les digo, tampoco tengo esa bola de cristal o poder retroceder lo que sucedió. Pero realmente, y de hecho lo dice, se refirió a mí diciéndome que me despreciaba. Eh, si vamos a lo que indica, me indica que no es cierto, pero vamos a indicar si es congruente como un acto de violencia psicológica. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es el antónimo de la palabra despreciar? Es apreciar. Si yo le digo la aprecio, porque estoy teniendo un gesto de armonía. Si le digo la desprecio, es que no la aprecio. Decirle a una persona que no la aprecio y que es aprecio, un sentimiento de cariño. Mire, yo no le tengo cariño, realmente es un acto de violencia. Y así dice, así está escrito en la denuncia, que la desprecia, es decir, que no la aprecia, es un acto de violencia, es un acto, ese es el análisis que se tiene que hacer. Desde mi perspectiva, no. Asumiendo que eso fuera cierto, me indican que no es cierto. Ok, vamos a continuar entonces con el tema de jurisprudencia. Solo ponernos al día con los correos. El compañero Dani Kukul indica que es robo artículo 251, ¿verdad? En grado de tentativa, pero de esto los voy a seguir desarrollando en la siguiente clase. Fíjense que es bastante interesante cómo se ponen estos casos. Pero bueno, vamos a seguir. El legislador puede adelantar más con uno solo de sus pasos que los jueces, con los pasos representados por muchas decisiones o sentencias. Pero los periodos de inactividad del primero, es decir, del legislador, no le permiten casi nunca señalar nuevas rutas a la evolución jurídica ante el incesante progreso representado por la actividad de los profesionales del derecho ante todo la de los jueces. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sin lugar a dudas, la dinámica criminal, así se llama en criminología, si mal no estoy, la dinámica criminal evoluciona muchísimo más rápido que lo que evolucionan las leyes. Es decir, existen delitos que son delitos o es una acción que debería ser sancionada, pero no está sancionada. Les pongo un ejemplo, el tema del famoso eh, bullying, pero ahora estamos hablando de ese bullying cibernético, bullying a través de redes. Eh, sí existe, sí afecta. Estaba viendo un reportaje que indican que hay jóvenes que se suicidan por eso, porque, un ejemplo, ¿verdad? Y a final de cuentas estoy dentro de ese equipo, ¿verdad? Gente con libras de más, donde indican que los jóvenes se han llegado a suicidar porque se sienten despreciados, porque todo
todo un instituto, colegio o aula los molestan con ese tema. Entonces, sin lugar a dudas, es un problema que se está dando en la sociedad, pero no está regulado. No está regulado, o sea, más de alguno que esté por acá, que sea de mi generación, que sea así ochentero, sabrá que, o la mayoría de ustedes que son jóvenes, le podrán preguntar a sus papás, realmente en Guatemala molestamos bastante fuerte y bastante pesado. Yo que estoy en un instituto solo de hombres, hasta la fecha tenemos, grupos de redes sociales y bromeamos bastante pesado. Es bien obvio eso. Y el asunto es que no tuvo acceso a esas conversaciones. Mi hija me dijo, entonces sí se molestan bien, bien pesado, pero así veníamos. No estoy diciendo que sea correcto, ojo, no estoy diciendo que sea correcto. Lo que les quiero decir es de que eso no está regulado. Ha evolucionado mucho más rápido de lo que se puede presentar. Entonces, tiene que estar regulado. Sí, el asunto es de que el legislador tampoco tiene esa capacidad de prever todo. Y por eso, por eso se dice, la jurisprudencia va a complementar y ya hay jurisprudencia en relación a este tipo de cosas, esto lo ayuda a resolver a los jueces. Actualmente pareciera que la situación de la jurisprudencia, entendida como la actividad que desarrollan los jueces en la aplicación del derecho, está determinada por el predominio del derecho escrito y por el carácter especulativo que el mismo adquiere. Es decir, en base a lo que está establecido. Derecho positivo, lo que indica la ley, en base a eso se está resolviendo. Pero no quiere decir con eso que es la única fuente. Por eso debemos de acudir a la otra fuente, que es en este caso la jurisprudencia. En cuanto al primero de estos determinantes, Enrique Laguna, un doctrinario al respecto de la jurisprudencia, refirió en su libro Jurisprudencia y Fuentes del Derecho que en el derecho moderno la jurisprudencia importa principalmente como fenómeno de aplicación del derecho escrito. Interesa por lo que es como por lo que dice en relación a las fuentes formalmente reconocidas del derecho positivo. Por ende, su autoridad no deriva de su intrínseca fuerza para crear derecho, sino de su función normativa. Esta es su capacidad para esclarecer el sentido de la ley. Por eso les puse ese ejemplo en el sentido de que el caso del arma o sea, está ocasionando violencia, sí, pero entonces incurre en lo establecido en el 251 y en el 252. Pero realmente sí me está intimidando. Yo pensé que era de verdad. Y así hay varias, y puede haber que encuentren sentencias de otro tipo. Por eso quiero, antes de terminar la clase, quiero meterme al portal para que ustedes entiendan cómo buscar, más o menos cómo buscar sentencias de la corte, porque para el semestre en el que están ya deberían de saberlo usar, y si no lo hacen, pues se los vamos a indicar. De eso se trata, que hoy salgan con un conocimiento diferente y cómo aplicarlo. La jurisprudencia alcanza así una importancia sobresaliente en el punto de su máxima aproximación a la ley, en el nivel preciso en que ella misma se convierte de alguna manera en expresión de la ley y puede por ello considerarse como doctrina legal. Ya vamos a indicar en esta clase qué es la doctrina legal y dónde está regulada. Artículo 43, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Respecto al segundo de los determinantes, el mismo autor expresó que la ciencia jurídica moderna ha perdido la proximidad con lo justo que caracteriza a la ciencia jurídica tradicional, perdiendo de vista su dimensión práctica y convirtiéndose en simple teoría. Esa es la situación, o sea, lo que está establecido en las leyes, en las diferentes leyes, no tiene que ser letra muerta, se le tiene que dar un dinamismo para aplicarlo. Si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley, el que utilizar arma, pero si se dan cuenta, y muchas personas ni siquiera saben que existe esas definiciones, que el Código Penal da definiciones al final en esas disposiciones generales. Y ahí indica, por ejemplo, qué es funcionario, qué es arma, y ahí se establece. Tiene que tener esa capacidad. Aquí no se dicen, pero entonces
cualquiera que llegue ahí con un arma de juguete y en lugar de ponerle lo que... Ese es otro, ese es tema de, ese es harina de otro costal, pero y respeto lo que cada uno de ustedes piensen, pero a final de cuentas, y ya se los dije, ¿verdad? Hace muchos años, eh, el, un estudioso del derecho, en su libro de los delitos y las penas, eh, de César Beccaria, el marqués de Beccaria, pues estableció que no con el hecho de colocarle mucho tiempo de prisión a una persona, con eso iba a mejorar su conducta, no es así. Y de hecho aquí en Guatemala, pues sabemos que efectivamente es peor la cosa, que una persona mientras más tiempo pase, y mejor si ni siquiera va a prisión. Ah, bueno, pues entonces estamos alcahueteando delincuentes, y no, son teorías que se han llegado a lo largo de los años. Por ello, hoy más que nunca está justificada la insistencia en la necesidad de un acercamiento de la ciencia jurídica a la realidad. Eso es algo muy importante. Y tiene que haber un acercamiento. Eh, es decir, que la realidad de lo que está atravesando las personas. Ahora bien, pero entonces, ¿qué significa? ¿Se va a quedar impune? No, no se va a quedar impune. Significa que va a haber, sí va a haber una sanción, pero proporcional a lo que hizo, porque en pocas palabras, ¿qué es lo que está midiendo en este caso el legislador? De que prácticamente nunca estuvo en riesgo la persona. ¿Hubo violencia? Sí. ¿Hubo desprendimiento de la propiedad? Sí. Pero, pero es necesario, es necesario que se vaya acercando más lo que realmente está sucediendo con lo que está establecido, porque uno evoluciona más rápido que lo otro. Y así hay una serie de casos, ¿verdad? Les pongo ejemplo otro caso, cuando cuando empezaron a dar los secuestros express. Ojo, ya les dije, me dedico más que todo a derecho penal, y por eso mis ejemplos van en el sentido de derecho penal, y ha sido la jurisprudencia la que nos ha dado la orientación para llegar a un caso. Y de hecho, cuando uno repite, cuando tengo este caso, dice, y compañeros me llaman y me dicen, ah, mira vos, pero en este caso fíjate que lleva arma, pero es arma de juguete, pero es arma. ¿Ah? Y andate a la sentencia número tal, tal y tal, tal y tal. Hay un parrafito y dale, hasta le digo, dale el famoso control F, si es en documento PDF, y dale, este párrafo es el que te resuelve eso. Y también yo he consultado a compañeros y me han dado ese tipo de soluciones. De eso se trata esto, de llegar a una solución. Y la mayoría de acá, tenemos 150 personas conectadas hoy, han de decir, por mí que se pudran y que pierdan la llave, y mejor si le pegan fuego. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes comparte eso, pero dentro de los 150 que está aquí, yo les aseguro que hay más de alguno que tiene, por el motivo que sea, algún ser querido en los centros de privación de libertad. Más de alguno. Y les aseguro que esa persona vive un calvario, tal vez hasta más grande de las personas que están ahí. Pero bueno, el punto acá es que sí se logra reducir condenas con esto, que es lo que se quiere en el caso de la defensa, y también por medio de jurisprudencia han afectado mucho más a algunas personas, que es lo que muchas veces pretende el Ministerio Público, no obstante que ellos están obligados a ser objetivos. Este acercamiento de la ciencia jurídica a la realidad, a criterio propio, no es más que su propia aplicación y realización, siendo esta la actividad realizada por los jueces para la solución de los conflictos que ante ellos se plantean. Bien, seguimos.
Existiendo entonces la necesidad del estudio científico del derecho. Fíjense que no hemos llegado ni siquiera a la definición, estamos apenas escudriñando para qué sirve y cómo se aplica. Existiendo entonces la necesidad del estudio científico del derecho para la solución y práctica del mismo, que más que el análisis y estudio de su propia aplicación para entenderlo y emprender su máximo desarrollo, acorde siempre al cambio constante de las relaciones humanas y necesidades de la sociedad. Para efectuar este estudio, solo la jurisprudencia, como máxima expresión del derecho aplicado, puede apartar los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo esta incesante tarea. Ustedes me imagino que han leído, visto, algunos o la mayoría, o es en la medida que estén dentro de lo que son redes de derecho. Sí, es un meme que indica, así que has logrado llegar hasta, qué sé yo, séptimo, octavo semestre y nunca has leído sentencias. Eso es lo que, más que el hecho de leer sentencias, es aprender a leer jurisprudencia. Miren, de verdad, yo sí considero que si me hubieran explicado y enseñado la importancia de esto, me hubieran ahorrado eh, mucho, me hubieran ayudado a iniciar mi carrera de una forma mucho más efectiva y eficiente. El asunto es que eso lo fui descubriendo y como dice, en la práctica lo descubre uno, ¿verdad? Cuando yo, según yo, llegaba con mi caso al 100% y ¡pum! Aplicación de jurisprudencia. Y fíjense que otro de los ejemplos que les pongo es, les decía, de los famosos secuestros express. Ok, vamos a ver qué es lo que dice sobre el secuestro. Entonces, secuestro es de privar de la libertad a una persona y pedir a cambio que se haga algo, que no se haga algo o dinero. En pocas palabras, eso es el secuestro. Pero ¿qué era lo que hacía? Tomaban a una persona, la retenían por un tiempo y lo que hacían era ir a vaciar sus cuentas, por medio de las tarjetas. Pero es que le están quitando la vida y están pidiendo a cambio algo. ¿En qué momento están pidiendo algo a cambio? No, eso es un robo, pero lo retuvieron. Entonces es una pensión ilegal. Ese encuadramiento ha sido la jurisprudencia la que no lo ha determinado y a final de cuentas terminaron creando otro delito en relación a ese fenómeno que se dio hace unos años en Guatemala. Vamos a ver si tenemos algunas opiniones acá de los compañeros. En cuanto a la sentencia que proyectó, es una sentencia y si no estoy mal, deben de existir al menos 5 sentencias. ¿En qué materia, en Milton, en qué materia deben de ser 5? Y efectivamente es una sentencia, pero por eso les digo, así es como empieza el estudio, es esa búsqueda la que debe ser. Y, pero mejor es de buscar el fundamento, cuántas son para que se aplique. En el caso de la aplicación de jurisprudencia, nos dice la compañera Etty Grant Anily, podría darse de ejemplo el no uso de mascarilla porque no estaba regulado a principios de la pandemia y cómo encuadran los jueces de paz esta situación o no. Bueno, en este caso sí hay, eso sí está mucho más fácil porque existen quien contravenga normas sanitarias, eso se llama leyes penales en blanco y se remiten al Código de Salud. O también al final están las faltas, eso está como faltas y está quien contravenga normas sanitarias. Eso sí está plenamente determinado en el código. Al final les recuerdo que están las faltas. El libro tercero del Código Penal regula las faltas. Y están faltas contra las personas, contra la propiedad, contra las buenas costumbres y contra regímenes e intereses. Sí está encuadrado con respecto a eso, sí hay un pleno encuadramiento de la falta.
El compañero Milton indica: en Guatemala y Latinoamérica, por lo general, siempre se bromea de forma fuerte o pesada. Incluso los mismos padres son aquellos que bromean con los hijos a manera de prepararlos y acostumbrarlos a este tipo de bromas. Mientras que en otros países, digamos Estados Unidos, los padres miman demasiado a los hijos, por lo que una pequeña broma los hace sentir ofendidos o reaccionan incluso con ataques armados en las escuelas. Con respecto a eso, cuando existe un ataque grupal, sea o no vía digital, aplicaría el delito regulado en el artículo 39 de muchedumbre, conjunto de muchas personas. De forma digital no, porque ahí no hay encuadramiento, donde no indica que deban o no estar físicamente presentes, pero sí hay jurisprudencia respecto a eso. Únicamente que sea en conjunto, por lo que si se diera un suicidio por un caso así, se puede tratar de aplicar esta norma. No, aquí no se puede. No se puede, pero vamos a hablar exactamente lo que indica el compañero para analizarlo. Delito de muchedumbre, artículo 39 del Código Penal. Cuando se trata de delitos cometidos por una muchedumbre, para empezar, veamos la definición de muchedumbre. Interpretación de la ley del organismo judicial. Según la Real Academia Española. Una muchedumbre, de latín multitudo, es la abundancia y multitud de personas o cosas. Multitud de personas o cosas. Entonces, aquí nos está indicando claramente que se refiere a personas y hace los diferentes. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, si esa reunión se refiere físicamente. Aquí todavía no entramos a una época de la virtualidad, toda vez que para cuando salió este Código Penal ni siquiera habían empezado a venir o a distribuir de forma privada las computadoras en Guatemala. Entonces, esa es la interpretación de esto, ¿verdad? Y créanme que esas discusiones, temas como los que me están planteando ustedes, son los temas son temas de discusión de una discusión fuerte en los litigios, ¿verdad? Y no, señor juez, pero no, y así. Y al final de cuentas, el juez resuelve. Y si una de las partes se siente afectada, para eso están las impugnaciones, y por eso es que se va a una apelación especial, y eso llega hasta casación o hasta amparo. El compañero Francisco Luis Carrillo: buenos días, licenciado. Relacionado con el caso del robo, a simple vista interpreté que los sujetos habían cometido robo agravado debido a que llevaban un arma de fuego y con el mismo ejercieron violencia sobre la víctima para apoderarse de sus bienes, ya que la víctima o la policía no son expertos para determinar que dicha arma era de juguete. Pero al momento de dictar el fallo, el juez o tribunal tendrá las pruebas respectivas relacionadas a los peritajes que determinarán que dicha arma era de juguete, y considero que dicho acto cometido se convierte en robo según el artículo 251. Me agrada que en algunos les haya logrado despertar eso, bueno, pero por eso les digo, eso es lo que tienen que hacer ustedes en este momento de su carrera: analizar el caso. Si les llama la atención, pues la acusación o algunos fiscales, y seguir la carrera fiscal, que sería bueno. Ya les he explicado que a mi hija eso es lo que le llama la atención. Y pues síganla, prepárense y estudien, sean un buen auxiliar o un excelente fiscal. Y si les llama la atención la defensa, pues prepárense, y con mayor razón, la vida de personas van a estar en sus manos. Y si les llama la atención la carrera judicial y ser jueces, pues enhorabuena, pero de cualquiera de las tres facetas que les he estado hablando, hay que prepararse mucho. Es bastante lo que se tiene que estudiar con eso. 155 personas conectadas y seguimos. Etimológicamente, la palabra jurisprudencia deriva del latín jurisprudentia, la que a su vez proviene de juris, justicia, y prudentia, conocimiento, es decir, el conocimiento de la justicia, por lo que significa conocimiento del derecho o de la justicia. El diccionario enciclopédico de derecho usual de Guillermo Cabanelas da varias definiciones de la jurisprudencia, siendo estas: la ciencia del derecho, el derecho científico, la ciencia de lo justo y de lo injusto, según parte de la definición justiniana, que luego se analiza la interpretación de la ley hecha por los jueces
conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico u oscuro de los textos positivos y en otras fuentes del derecho. Hay muchas definiciones, pero como les digo, el conocido Eduardo García Maínez, fíjense que a propósito siempre en Introducción al Derecho siempre colocaba esa pregunta de subrayar el autor de una definición en particular y siempre metía a Gabriel García Márquez y siempre confundían a Gabo con Eduardo García Maínez, no sé por qué. Para él, la palabra jurisprudencia posee dos acepciones distintas. La primera como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, que ya lo hemos analizado, y la segunda como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Por otro lado, el destacado procesalista mexicano Eduardo Payares la define como los principios, tesis o doctrinas que cada nación establece a través de los tribunales por medio de los fallos que estos pronuncian. Así considerada la jurisprudencia es una de las fuentes de derecho más importantes porque mediante ella, de abstracta y general que es la ley, se convierte en concreta y particular, dando nacimiento a un derecho socialmente vivo y dinámico que pudiera llamarse derecho de los tribunales, que es un derecho muy diferente al que estudiamos normalmente en la facultad. Yo tengo una analogía, cuando uno está en la facultad, en el caso como están ustedes, salvo que sean, pero incluso un procurador, a menos de que realmente se siente con el abogado que está adquiriendo la experiencia hoy en día, no se puede llevar a las personas a las audiencias. Y fíjense que es como cuando está lloviendo muy recio, que por más que uno ponga los limpiabrisas muy fuerte, pues uno ve muy borroso. En cambio, cuando uno llega a conocer esta aplicación del derecho, ahí es donde ya lo está viendo en un panorama ya de día y claro, lo otro es lloviendo y de noche, es muy poco lo que se alcanza a ver. Por eso le denomina, es un derecho socialmente vivo y dinámico que pudiera llamarse derecho a los tribunales. Esta diapositiva en particular me gusta mucho cómo lo expresan. Por su lado, el tratadista chileno Máximo Pacheco aporta interesantes acepciones y manifiesta que la jurisprudencia significa conocimiento del derecho, teoría del orden jurídico positivo o doctrina jurídica. Por aparte, sirve para designar el conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los tribunales de justicia para la interpretación y aplicación de las normas. Es la función pública asignada por la Constitución Política de la República a la Corte de Constitucionalidad y por la ley a determinados órganos judiciales dotados de competencia cuyo contenido consiste en asegurar la integridad y primacía de la Carta Fundamental. Es la garantía básica del Estado constitucional de derecho que asegura que efectivamente todos los poderes públicos se sujeten sus actos. Aquí quedan comprendidas, entre otros actos, las sentencias y los actos administrativos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional. ¿Qué debemos de rescatar de esto? Es la garantía básica del Estado constitucional de derecho. ¿Qué es un Estado constitucional de derecho? Es aquel Estado en el cual gobernantes y gobernados se ciñen al mandato de la ley. Estamos en Guatemala en un Estado constitucional de derecho. Fíjense que muchas personas han denominado el Estado de Guatemala como un Estado fallido. De acuerdo a lecturas que he hecho, fíjense que esa simple acusación a un Estado del cual somos parte, porque somos parte de la población, ¿verdad? No podemos. Entendamos primero, esta es teoría del Estado. Miren cómo nos pasamos de una cosa a otra. Pero así es el derecho. Créanme que así es el derecho. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Son cosas diferentes. Uno es parte del otro. Uno es el género, el otro es la clase. Entonces, tenemos funcionarios públicos de alta envergadura con persecución penal. Sí, los tenemos. Hemos tenido varios presidentes, hemos tenido varios vicepresidentes,
hemos tenido varios y tenemos varios ministros, secretarios. Lo único importante con esto, siempre saben que soy muy defensor del principio de presunción de inocencia, pero si están ahí y que se estén respetando sus derechos y garantías constitucionales. Entonces, para mí sí estamos sí estamos en un estado de derecho, sí lo estamos. Muy bien, vamos a avanzar porque quiero que entremos a cómo buscar un poquito de jurisprudencia. Las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solamente con respecto a los casos en que se dictan. Ellas no obligan a futuro por la opinión que adoptan ni al tribunal que las dicta ni a otros. Cuando los tribunales de justicia, especialmente los de mayor jerarquía, resuelven varios, ojo con esto, Milton, resuelven varios casos semejantes aplicando las mismas disposiciones legales o interpretándolas en el mismo sentido de estos fallos uniformes, surgen principios generales para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, pero esto se debe demostrar. La jurisprudencia ahora como fuente formal del derecho en Guatemala. La fuente formal por excelencia en Guatemala es la legislación. Es la ley y es ley del organismo judicial y eso está claro. Sin embargo, la legislación en numerosas ocasiones no logra prever todos los problemas que diariamente se presentan en la vida jurídica, siendo necesariamente la intervención de una figura jurídica como lo es la jurisprudencia, que constituye normalmente en Guatemala una fuente formal indirecta del derecho, pero que podría llegar a ser una fuente formal directa al producirse la doctrina legal. Les pongo un ejemplo. Y el hecho de que había un hombre que realmente él mataba a las prostitutas, y no estamos hablando de aquel destripador ni de ese caso. Y, y la situación es, me recuerdo que ese caso sí me lo pusieron en maestría. Él en un momento determinado pasó cerca de una supuesta sexo servidora y la mató. Ok, esta supuesta sexo servidora resultaba que era travesti, efectivamente era un hombre vestido de mujer. Me estaban explicando esta semana, por cierto, si se le denomina hombre travesti o mujer travesti, pero bueno, el asunto es que biológicamente era un hombre y estaba vestido de mujer, pero entonces lo acusaron en otros países se denomina feminicidio, pero no puede ser feminicidio porque era un hombre, pero él la mató como producto de su odio a las mujeres. ¿Me entienden? Ahí es donde entra la jurisprudencia a resolvernos este tipo de situaciones. Fíjense que este es un caso complicado y también hay un caso similar acá en Guatemala de que un hombre se casó con otro hombre. Y no lo sabía. Yo sé que hay aspectos biológicos, pero sabemos que en otros países se realizan operaciones de cambio de sexo muy buenas. Ahora bien, vamos con lo que es la doctrina. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse con los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Estos temas eran referente a lo que nos indicaba el compañero Milton. Ojo, una cosa es la doctrina en materia eh, constitucional, ¿verdad? Esto asienta a doctrina legal. Tres fallos contestes. Entonces, para empezar, ¿qué es un fallo? Un fallo es una disposición, es una resolución final de un juez. Contestes que sean en el mismo sentido. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia. Este parapeto a mí me molesta porque eso significa que no deja un criterio asentado, pero tiene su justificación en el hecho de que efectivamente es evolucionando. Pero realmente lo hemos visto más que todo en el caso de Guatemala por tendencias tanto políticas como ideológicas de la Corte.
La doctrina legal es aquella que emana de las sentencias dictadas de la Corte de Constitucionalidad y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria como consecuencia del planteamiento del recurso extraordinario de casación, lo cual fortalece en sí sus propias posiciones institucionales, al mismo tiempo que van desarrollando dos cuerpos de doctrinas a los que puede dotársele de singular valor. Tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, denominan doctrina legal a los fallos sucesivos que las citadas cortes dictan en el mismo sentido y sin interrupción. A esto se refiere la palabra contestes. Vamos a ver qué tenemos. La compañera Jennifer Rubí Alarcón. El secuestro express se puede definir como la retención de una o más personas por un periodo corto de tiempo, horas o días, durante el cual los delincuentes exigen dinero a los familiares de las víctimas para su liberación. El asunto es de que cuando no está regulado eso y no encuadra exactamente a una persona que efectivamente realizó un secuestro, pues se le puede incluso dejar en libertad. Entonces, y realmente no pueden hacer, les recuerdo que está prohibida la analogía. Continuamos con estos diapositivas. El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece la interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación y la cual no es obligatorio para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. La seguridad jurídica que otorga la doctrina legal en la Corte de Constitucionalidad a los litigantes es sensible. Si se analiza que al estar sentada por el máximo tribunal, los litigantes van a tener la posibilidad de atenerse escrupulosamente a ellas y de precaverse así contra el peligro de nulidades. En pocas palabras, todo esto se expresa de que es una herramienta exageradamente valiosa dentro del litigio. Realmente, yo he visto cómo, por eso digo, me gusta ser bastante sincero, ¿verdad? A mí, en algunos de los primeros litigios, pues realmente me desarmaban. Afortunadamente era la intermedia y todavía podía recuperarme en debate, pero, pero hay quienes no aprenden su lección, o hay quienes no se complican la vida y no llegan hasta debate. Pero sí es bastante importante que se maneje esto de esta forma, o sea, que se estudie. Eso se llama estudio de la jurisprudencia. El estudio de la jurisprudencia, que pues les voy a poner un pequeño ejemplo ahí de cómo pueden ustedes estudiarlo y analizarlo. La doctrina legal nace de la necesidad que el Estado moderno tiene de estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para todos los órganos judiciales y que inclusive tienen lagunas en aquellas disposiciones de derecho privado que permiten tales analogías y extensiones. Me disculpo por estar viendo el teléfono, pero sí tengo una persona que está pendiente de una audiencia y sí es una situación. Seguimos. Efecto vinculante de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué forma afecta esto? Importante resulta dilucidar qué es lo que vincula a los tribunales ordinarios, tomando en cuenta de que no toda argumentación o razonamiento del supremo intérprete de la Constitución puede calificarse como doctrina legal, aun cuando esa argumentación aparezca como la razón de ser o la causa jurídica que sirve de fundamentación del fallo. El concepto de doctrina legal constitucional resulta más restringido que el de exégesis suprema de la Constitución. La palabra exégesis es la ciencia de la interpretación, es interpretar. Si se analiza la ley, se evidencia que esa supremacía hermenéutica
pertenece por igual a los órganos jurisdiccionales cuando se constituyen en tribunales constitucionales, mientras que la corresponde en exclusiva a la Corte de Constitucionalidad la emisión de la doctrina legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley de la materia. Formación de la doctrina constitucional de conformidad con la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. De conformidad con la ley de la materia, la formación de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad se sienta cuando surgen tres fallos contestes, debiendo para el efecto ser respetada por los demás tribunales. Sin embargo, establece el artículo 40. Miren cuántas veces lo voy repitiendo el artículo 43. Que la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación. Hay unos documentos que se llaman innovaciones jurisprudenciales, así se denomina, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido, por lo que debe serse cuidadoso, porque la sola emisión de un fallo en un sentido distinto no vincula al poder público. Con respecto a la jurisdicción constitucional, que es la actividad pública desarrollada por un tribunal constitucional que tiene como fin hacer valer la supremacía de la Constitución y su defensa a efecto de fortalecer su legítimo funcional con absoluta independencia política y jurídica, interpretando y desarrollando la norma fundamental, fortaleciendo el equilibrio de los poderes del Estado y asegurando a los ciudadanos el respeto de sus derechos con base a una responsable aplicación de las garantías de protección, que son el amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes. Y con respecto a los sistemas de control constitucional, que dicho sea de paso, de eso ya fueron evaluados, espero que hayan salido muy bien. Los sistemas de control constitucional nacen como consecuencia del devenir de los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales que el mundo ha experimentado de su evolución en el aspecto jurídico y de la necesidad de establecer medios de defensa ajustados a un Estado de Derecho que se fundamenta en una constitución escrita con apego a un ordenamiento jurídico que visualiza a la norma constitucional como jerárquicamente superior a la ley, a los reglamentos, a los acuerdos y a las normas individuales, de acuerdo a lo que nos manifestó Hans Kelsen en su famosa pirámide jurídica. Muy bien, entonces en los minutos que nos hacen falta, vamos a meternos a la página de la Corte de Constitucionalidad. Los que tengan la oportunidad de ir haciendo el ejercicio sería bueno, y si lo están en teléfono, pues yo sé que algo se les va a quedar. Bueno, a ver, ok, ya estamos. Estamos en la página Corte de Constitucionalidad, que es cc-gov.gt. Aquí podemos ver, está la instalación de la octava magistratura y toma de posesión del magistrado Molina Barreto. Pero vamos a a lo que nos interesa acá. Jurisprudencia. Se dan cuenta que acá aparece jurisprudencia, dice consulta y gaceta. Hoy vamos a ver lo que es una consulta y vamos a clicar acá. Vamos a ver si es lo que puede. Ok. Si se dan cuenta, aquí aparecen las innovaciones. Vean, ¿se recuerdan que vimos lo que son las innovaciones? Y aquí hay boletines. Bueno, pero veamos aquí en la parte donde dice búsquedas. Aquí en el signo más, texto libre,
número de expediente, por lapso, es decir, por un tiempo determinado, por tipo de proceso y tema, autos, estándares internacionales, resoluciones de interés. Pero veamos acá donde dice texto libre. Ok, vamos a ver si ya estamos ahí. Sí, ya estamos ahí. Veamos pues. Aquí en el campo les voy a colocar, por ejemplo, arma de juguete. Acompaño con el signo más y robo agravado. Voy a dejarlo solo como robo. Y miren todo lo que me aparece. Vean. Y miren, aquí hay otras. O sea, uno va agarrando, uno va agarrando lo que realmente le interesa del tema. Entonces, en este caso, a mí tengo que empezar, puedo hacer también una subbúsqueda dentro de estos, y ya solo colocarle robo agravado, ya solo colocarle intimidación. Tiene que aprender uno a encontrar cuál es la forma o cuáles son las diferentes formas como se pueden llegar a la sentencia o las sentencias que nos interesan, en donde uno le va a indicar al juzgado, por cierto, mañana voy a estar bien entretenido buscando jurisprudencia de un caso, y dicho sea de paso, de robo agravado. Entonces, es acá. Pero si se dan cuenta, vamos a regresar a las búsquedas. Vaya, aquí es por número de expediente. Entonces, cuando es por número de expediente, lo que hay que colocar es un número de expediente. Y para eso, les quiero invitar a que hagan el siguiente ejercicio. Eso háganlo ustedes, no ahorita como parte de la clase. ¿Se recuerdan que dijimos de que por asesinato, por el delito de asesinato, pues ya no caía pena de muerte? Ok, ahí está. Fíjense pues. Entonces estamos acá en búsquedas por número de expediente. Ok, acá está. Se pueden ingresar varios números de expediente a la vez separados por un espacio en blanco, o bien solo parte del número. Pero fíjense que vamos a ver el número de expediente de la Corte de Constitucionalidad por el que fue declarado inconstitucional la pena de muerte para el delito de parricidio. Si mal no estoy, es 58, no, 59, 86, 2016. Bueno, me aparece este. Vamos a ver, visualizar. Vamos a ver si podemos presentarle lo que me aparece a mí en pantalla. Les repito, es el número de expediente 5986-2016. Ahí ya les aparece. Vaya, ¿qué es lo que les va a parecer acá de interesante? Vean pues acá. Aquí es donde, en cuanto a la vulneración del artículo 17 constitucional, los artículos 131 y 383 del Código Penal, en los párrafos se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho de manera que realizó los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad.
En el caso de muerte del presidente, bueno, ¿qué es lo que se está argumentando acá para que hayan logrado declarar inconstitucional esta parte del Código Penal? Viola el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución al establecer la peligrosidad del imputado como un elemento determinante para emitir la máxima sanción, que consiste en la pena de muerte, sin que el legislador hubiera definido de manera clara la conducta incriminada en el derecho penal del acto, sino que como un fundamento de lo imputado en el derecho penal de autor. Aquí está todo, por eso les quiero dejar para que ustedes lo analicen y vamos a ver al final. Fíjense que me estoy yendo hasta el final de una vez, pero así es como aprende uno de esas cosas. Vamos al por tanto. Vean pues. La Corte de Constitucionalidad, fíjense que yo en una asesoría tengo que estar revisando una cantidad grande de resoluciones de autos de la Corte y dependiendo del tiempo me voy directamente al por tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tal, y ahí miro yo la velocidad que se necesita que se resuelva algo. Por tanto, con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por José Alejandro Valvet Flores y Marlon Estuardo García Robles. De los artículos 131 en el párrafo se impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho ellos fueron los que provocaron y se impondrá la pena de muerte en el lugar del máximo de prisión en el 132. Miren, por eso es que se anuló de muchos la pena de muerte en estos delitos. Les repito, para que ustedes hagan el ejercicio y les recomiendo, ¿verdad? Que es el expediente número 5986-2016 de la Corte de Constitucionalidad. Y así se maneja y hay algunos otros criterios para poder hacer las búsquedas que se necesitan. Siempre de una forma, pues, un tanto acelerada, considero, pero de esa forma llegamos a la parte final de esta clase. Vamos a ver, me imagino que todavía hay algunos correos. Lo último que me pregunta Milton es lo que se le señala al juez o a los jueces, en este caso, es si hay una jurisprudencia asentada sobre el tema o sobre los fallos que se han determinado. Cualquiera de los dos realmente nos sirven. Si lo estamos planteando como jurisprudencia, si lo estamos planteando como doctrina legal o si lo estamos planteando como fallos que ha resuelto la Corte en determinado sentido, pero uno los evidencia, no dice hay jurisprudencia de esto, no, sino que de acuerdo a la sentencia de fecha tal, expediente número tal, se resolvió y da uno el espacio o el párrafo que le interesa. Así se maneja. Mis estimados, pues se mantuvieron los 150 conectados ya al final. Un gusto saludarlos. Espero que les haya logrado despertar un poquito el interés sobre cómo se aplica la jurisprudencia más allá de lo que es. Entonces, ahorita espero haber logrado eso. Mis estimados, que tengan un excelente día. Me imagino que algunos tienen examen, que les vaya excelentemente. En la medida que hayan estudiado, todavía tiempo de repasar. Que estén muy bien y muchas bendiciones. Feliz día.